Buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a hablar de nuevo de la temperie. Y digo la temperie porque es una palabra que nos gusta utilizar cuando hablamos de la información meteorológica, un término que es tan bonito como poco usado, pero que se refiere básicamente a eso, a la información meteorológica. En las últimas semanas han ocurrido algunas cosas que merecen la pena ser comentadas y para eso hemos invitado a un profesional cualificado en esta ciencia como el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la región de Murcia, Juan Esteban Palenzuela. Señor Palenzuela, buenas noches. Hola, buenas noches. Sin ánimo de hacer chanza alguna sobre este asunto, ¿cuánto nos gustaría saber si el primo de Rajoy, catedrático él, ha cambiado de opinión sobre el cambio climático? Porque hoy por hoy ya es una evidencia los efectos que tiene el cambio climático, especialmente en zonas como la nuestra, ¿no? Efectivamente, bueno, no solamente en zonas como la nuestra, podemos decir que prácticamente en toda España o en toda Europa y en todo el mundo se está notando esa tendencia, sobre todo al aumento en las temperaturas. Los cambios en la precipitación no están tan claros, tienen más incertidumbre, parece que apunta a que llueve más o menos lo mismo, las mismas cantidades, pero sí que puede ser que esas precipitaciones estén más concentradas y que además tendamos a unas precipitaciones más convectivas, de tipo convectivo, más violentas, más de mayor intensidad, por así decirlo. Pero lo que está claro, y ahí están los datos ya de bastantes décadas, que al aumento mantenido de la temperatura, las variaciones y las efemérides se suceden pues prácticamente de forma continua, y además esas efemérides se superan no por una décima de grado, por pocas décimas, sino incluso a veces por aproximadamente un grado por encima de la anterior efeméride, con lo cual, y siempre son además aumentos o digamos hacia valores más altos de temperatura. Hace unos días la AEMET presentó un informe que no ha pasado desapercibido para nadie. No se trata de causar alarma porque no conduce a ningún lado, pero el informe expresa sin ambages que hay una preocupación manifiesta por la desertización, por la sequía, por el aumento de la temperatura, por los efectos que todo esto puede tener o va a tener o está teniendo en la población. Con todo, yo no sé, con todo, ¿qué es lo más grave de lo que recoge el informe, según su criterio? O lo más preocupante. Pues, básicamente el aumento de la temperatura. Parece que la temperatura es una variable que tiene, bueno, una relativa importancia, pero es muy importante. Tanto en los sistemas económicos, como en el caso de la región de Murcia puede ser para la agricultura, como puede ser incluso para el sector turístico, ¿no? El aumento de la temperatura implica unas variaciones, pues, por ejemplo, en el desarrollo de las plantas, en el desarrollo vegetativo de las plantas, en la maduración de los frutos. Todo eso, lógicamente, tiene repercusión muy significativa, ¿no? Entonces, parece que, bueno, cuando decimos, bueno, pues de aquí a un par de décadas, es decir, 2030, 2040, podríamos tener una temperatura media en torno a casi 2 grados más de la temperatura media que tenemos actualmente, y no nos damos cuenta de que los años más cálidos que hemos tenido aquí para atrás, las anomalías de temperatura anuales han estado en torno a 1 grado. Entonces, hablar de 2 grados más con respecto a lo que sería lo normal, a la temperatura de referencia, es una auténtica barbaridad. Ese informe presenta algunos datos objetivos que cualquiera de nosotros puede comprobar, aunque no reparemos en ello. Dice que el verano ya es 5 semanas más largo de lo que era hace tan solo 40 años, que no... Y es verdad que estamos en abril y que ha nevado este pasado fin de semana en las zonas altas de la región de Murcia, pero yo creo que eso es una circunstancia puntual, mientras que los registros históricos de temperatura contienen datos incontestables. Efectivamente, lo ha expresado perfectamente. Es decir, nosotros cuando hablamos de clima nos tenemos que fijar en la tendencia a largo plazo. Lógicamente, en esa tendencia a largo plazo hay superpuestas variaciones pequeñas que pueden ser más o menos intensas, pero digamos de alta frecuencia, por así decirlo, que son las condiciones meteorológicas, que son pues, muy cambiantes y lógicamente suponen un ruido sobre esa tendencia. El hecho de que se produzcan nevadas los primeros días de abril es una circunstancia que obedece exclusivamente a factores meteorológicos,
meteorológicos, pero dentro de esa variabilidad que tiene la meteorología, pues está esa tendencia a largo plazo que es el aumento de temperatura, efectivamente. Las zonas semiáridas, seguimos comentando superficialmente, porque no tenemos tiempo para profundizar en todo, comentando superficialmente algunos aspectos del informe, que dice que las zonas semiáridas de la península ibérica han aumentado nada más y nada menos que en 30.000 kilómetros cuadrados en los años 70. Y eso sí que se deja sentir especialmente en esta zona del sureste peninsular, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, hay que tener en cuenta que la clasificación climática que se utiliza en este informe de la Agencia Estatal de Meteorología es la clasificación climática de Köppen-Geiger, y en esta clasificación climática se utiliza un índice que es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Esto qué significa? Que al aumentar la temperatura, ese índice disminuye y, digamos, tiende a valores más propios de un clima árido, semiárido o desértico. Al aumentar la temperatura, aunque mantengamos la cantidad de precipitación sin variaciones significativas, tendríamos esa tendencia, y efectivamente, si comparamos estos climas en torno a la década de los años 90 o el año 2000 con esta clasificación climática para los años 70, la década de los años 70, vemos cómo las zonas áridas, semiáridas, se han extendido, sobre todo en zonas como la región de Murcia, sureste en general de la península, zonas como Aragón, zonas como Castilla-La Mancha. Ha habido una extensión, una ganancia en extensión de esas zonas y de ese tipo de clima. A todos nos ha pasado alguna vez que en tertulias, entre amigos o entre familiares, sale a colación el tema de los golpes de calor, ¿no? Hay quien dice, bueno, eso ha pasado siempre, lo que pasa es que antes a las cosas no se les ponía nombre, ya se le llama golpe de calor o fracaso multiorgánico, en fin, cualquier nombre científico, ¿no? Sin embargo, el informe de la EMET sostiene que hay una relación entre el aumento de las temperaturas y de las temporadas de calor y los fallecimientos por golpe de calor. Sí, bueno, realmente ese informe donde se relaciona, la morbilidad o la mortalidad que pueda haber con el aumento de temperatura no es un informe que haya elaborado AEMET, es un informe que ha hecho el Instituto Carlos III basándose en datos de AEMET, eso sí es así. Pero efectivamente el problema... episodios cálidos ha habido siempre, claro, igual que inundaciones ha habido siempre, ¿no? Nuestro clima, el clima que tenemos es un clima de tipo mediterráneo y es lo que hay, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Pero sí es cierto, y volvemos a los datos que están ahí, la realidad de los datos, es que cada vez son más frecuentes las olas de calor, los episodios de calor, cada vez más frecuentes, cada vez más intensos y cada vez más extendidos en el verano. Claro, estamos en una zona donde las actividades al aire libre, ya bien sean por trabajo o bien por ocio, pues son muy frecuentes. Entonces, evidentemente hay que extremar las precauciones frente a estas situaciones, sobre todo en los meses cálidos, los meses cálidos que cada vez, como bien apuntaba, cada vez van a ser o se van extendiendo más, efectivamente. Hay otro aspecto que además estábamos comentando antes de comenzar la entrevista y es que el cambio climático podría suponer también una reducción de las precipitaciones de hasta un 30%. Decimos podría, porque usted nos comentaba antes y ahora nos explica que en el tema de proyecciones en cuanto a precipitaciones la situación es más difícil de evaluar, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos para estas proyecciones de cambio climático es trabajar con muchos modelos, con condiciones iniciales de contorno diferentes, y al final lo que llegamos es a un conjunto de proyecciones que además tenemos luego que reducir de escala. ¿Por qué? Pues porque los modelos climáticos tienen una escala, a lo mejor en torno a los 50-100 kilómetros, que no nos dan el detalle que necesitamos para saber cómo va a estar pues, el clima o cómo va a ser el clima en una zona más en ámbito local, una comarca, etc. Entonces, todo eso, aparte de la propia incertidumbre que llevan ya los modelos, implica esa reducción de escala, que se puede hacer bien por métodos estadísticos, bien por métodos dinámicos, también implica una incertidumbre adicional. Y efectivamente, dependiendo del escenario de emisiones en los que nos situemos, el escenario, digamos, peor, donde no se toman medidas para la reducción de emisiones y seguimos en una situación parecida a la actual, podríamos llegar en torno a una reducción del 20 al 30% para finales, a partir del 2080 aproximadamente, para finales de siglo. Aunque, insisto, hay mucha incertidumbre. ¿Eso qué significa? Pues que todos esos modelos
digamos, no van muy próximos unos a otros, pero si consideramos la media aproximadamente, nos saldrían esos valores de reducción en torno a un 20 o un 30%. En ese sentido, y por abrir una ventana a la esperanza, tenemos entendido que la Organización Meteorológica Mundial está participando en varios proyectos de investigación a nivel internacional que están estudiando el incremento artificial de las precipitaciones, aunque sea de forma ligera o de forma leve. Nos tememos que eso de momento son investigaciones, todavía en fase a lo mejor muy... Sí, bueno, son investigaciones, depende de los países. Hay del orden de unos 50 países que están trabajando en proyectos de modificación artificial del tiempo, unas veces avalados por la Organización Meteorológica Mundial y otras veces simplemente pues, a nivel de universidades, servicios meteorológicos nacionales, etc. El problema está en cuando para llevar a cabo este tipo de investigaciones y de proyectos, o incluso ya en una fase operativa, necesitas evidentemente no estar en una situación de sequía o una situación de ausencia de precipitación y de ausencia de humedad. Es imposible en una determinada zona artificialmente modificar el régimen de vientos y modificar el régimen que puedas tener de generación de nubosidad como consecuencia de la humedad. Es decir, si no tienes nubes, si no tienes humedad suficiente, por mucho que puedas o intentes modificar esas condiciones para que llueva más, no lo vas a conseguir. Es decir, tendrías que tener una situación pluviométrica normal para intentar, sembrando las nubes, mediante distintas técnicas, intentar que la cantidad de precipitación fuera algo mayor. Los resultados que se han obtenido, aunque hay también mucha discrepancia, hay grupos que trabajan en este tipo de proyectos que dicen que han sido éxitos, han obtenido éxito en esos proyectos, pero estamos hablando de cantidades entre el 10 y el 15% adicional a lo que llovería si no se hiciesen ese tipo de actividades de modificación artificial del tiempo, que consiste básicamente en estrujar o en ordeñar de alguna forma las nubes. Eso es lo que podemos decir, pero no hay un consenso científico claro en el sentido de que efectivamente sean actividades digamos avaladas por la comunidad científica. Es complicado, también ahí hay mucha incertidumbre. Señor Palenzuela, y ahora que estamos en plena vorágine electoral, ¿cree usted que estos temas de los que estamos hablando ahora mismo están o son importantes en la agenda de los partidos? O quizá debería preguntarle, ¿cree usted que están simplemente en la agenda de los partidos? O quizá mientras están discutiendo si son galgos o podencos, el territorio se nos va consumiendo. Bueno, no lo sé exactamente. Lo que sí sé es que ahí sí que tenemos estudios, hay estudios publicados, que es necesario mantener las inversiones en los servicios meteorológicos nacionales, tanto en infraestructuras como en dotación de personal, etc. Realmente la meteorología y la climatología están presentes en un montón de actividades, pues desde el transporte marítimo, transporte por, digamos, aéreo, actividades lúdicas, actividades económicas. Estamos en un montón de sectores y por eso se demuestra en esos estudios a los que hacía referencia que la inversión en meteorología y en climatología y en potenciar estos servicios meteorológicos nacionales al final son rentables. Esas inversiones luego se terminan multiplicando por un retorno, una economía que se genera en torno a esos servicios meteorológicos y a esa información meteorológica que se proporciona y que puede ser rentable y que debería efectivamente estar en la agenda de los políticos. Por otro lado, lo desconozco si está en los programas, no creo que esté como tal, pero hombre, lógicamente el cambio climático yo creo que preocupa en general a todos los partidos. Pues debería estar en la agenda, no solamente estar, sino ocupar un lugar preferente en la agenda política de los partidos. La contaminación atmosférica es otra realidad grave y preocupante en todo el mundo, ¿no? Pero en la ciudad de Murcia, desde la pasada Navidad, se han registrado algunos episodios contaminantes que inicialmente se achacaron al gran volumen de tráfico que había por el centro de la ciudad, luego decían que no, que había fenómenos, que se debía a ciertos fenómenos meteorológicos. Hay incluso algunos profesionales del sector que desvinculan la meteorología de los episodios contaminantes. ¿Su opinión cuál es, desde su punto de vista? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver, las situaciones meteorológicas, como puede ser la presencia de un anticiclón, el anticiclón no es el que emite evidentemente las partículas contaminantes. Lo que sí pasa, o lo que sí favorece el anticiclón, es la no ventilación
de esas capas pegadas al suelo y, por tanto, el aumento de la concentración de contaminantes. Pero, lógicamente, la causa original y principal son las emisiones de partículas contaminantes. Principalmente entiendo que las asociadas al tráfico rodado y a otro tipo de actividades, ¿no?, que se realizan bueno, en este caso en el entorno de la ciudad de Murcia, ¿no? Y lo que pudo ocurrir esos días o cada vez que hay episodios es que la presencia de un anticiclón impide que, hablando coloquialmente, que corra el aire. Exactamente, vale. Eso es. Es decir, el aire contaminado queda pegado al suelo porque por la propia presencia del anticiclón se forma un fenómeno que es muy típico en las noches de invierno, noches despejadas, y que además aquí en Murcia lo podemos observar precisamente por esta capa de humo y de polvo que se sitúa sobre la ciudad, que es una inversión de temperatura. Es una capa que actúa como una tapadera, es una capita en donde, bueno, más o menos espesor, donde la temperatura crece con la altura y de alguna forma impide que cualquier movimiento vertical en la atmósfera. Después de hablar de todos estos temas tan trascendentales, preguntarle por el tiempo que va a hacer en Semana Santa me parece casi que un poco frívolo, pero bueno, entendemos que hay un colectivo importante de la población que tiene sus esperanzas puestas en estas próximas fechas de Semana Santa, bien para exteriorizar sus convicciones religiosas o bien para ir al campo, a la playa, a descansar. ¿Qué nos puede adelantar en este sentido? Bueno, pues podemos adelantar lo siguiente. Aunque todavía quedan unos cuantos días, podemos adelantar que la Semana Santa, lo que es la primera parte, sería hasta el martes santo, desde el viernes de Dolores. En general va a dominar el buen tiempo en la región de Murcia. De hecho, vamos a tener temperaturas que van a empezar a subir a partir de mañana, situándose para el domingo en torno a valores propios del mes de junio. Es decir, en la ciudad de Murcia pues, podríamos llegar perfectamente a los 30 grados, 29, 30 grados, es decir, valores que muy por encima de lo normal para la época. A partir del lunes las temperaturas van a bajar, luego se situarán, o habrá subidas y bajadas en torno a los valores normales, aunque las máximas seguirán estando por encima de lo normal, pero a partir del jueves la situación va a cambiar. Hay una situación, digamos, parece que lo más probable, aquí ya tenemos que hablar de probabilidad, es que tengamos cierta inestabilidad. No va a ser una inestabilidad muy significativa, puesto que es una situación, parece más probable, de poniente, con paso de frentes y una borrasca o varias borrascas que se van a situar en el entorno de la península, que van a ir entrando o pasando esos frentes asociados a las borrascas hacia la península, y que aquí en la región de Murcia pues van a llegar ya muy debilitados, no obstante podrán dejar algunas precipitaciones. Por tanto, de jueves a prácticamente domingo de resurrección, de jueves santo a domingo de resurrección, la situación se complica, aumenta la inestabilidad y se pueden producir precipitaciones. Insisto, precipitaciones que no serían muy significativas, que probablemente dejen ventanas para los desfiles procesionales, ya dependiendo también un poco de cuándo pasen esos frentes y cuándo se produzcan las precipitaciones, pero la idea es que no van a ser unas precipitaciones persistentes, pero sí lo suficiente como para poder afectar a alguna de estas actividades, como las desfiles procesionales o incluso aquellas personas que se van a la playa y que quieren un poco pues, descansar, ¿no?, en esta época. En todo caso, ustedes, como en años anteriores, disponen de un servicio a disposición de instituciones y los colectivos que lo precisen, que en el mismo día da una información ya fiable casi al 100% de cómo va a evolucionar el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, porque aquí la información que yo he podido dar ahora, pues bueno, da una idea, pero lógicamente lo que necesita una determinada cofradía que arranca su desfile a una determinada hora, etcétera, y en una determinada zona, pues tiene que concretársele mucho más. Entonces nosotros, a través de los ayuntamientos, de algunos ayuntamientos de la región de Murcia, los más significativos, los más importantes, hemos puesto a su disposición un teléfono para que de alguna forma sean el punto focal para las cofradías y las hermandades que quieran recibir esa información más personalizada y más detallada de cara a esos desfiles procesionales. No obstante, también está en la página web, y eso es un servicio igual que el anterior, gratuito completamente, información para
para cada municipio, información con detalle horario para cada municipio, de todos los municipios de la región de Murcia y de toda España, evidentemente. Es curioso ver cómo cada año es más frecuente ver a personas con su dispositivo móvil en la mano, en la puerta, sobre todo en los lugares de concentración de estos eventos religiosos, con las aplicaciones vía satélite que hay y pronosticando que en 10 minutos va a llover. Como se descuiden, le quitan a ustedes el puesto a las aplicaciones, señor Valenzuela. Sí, bueno, efectivamente, hay muchas aplicaciones que utilizan la información radar de los radares de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, para incluso lanzarte una alerta cuando está lloviendo a un radio de unos cuantos kilómetros de donde estás ubicado, efectivamente. Muy bien, Juan Esteban Valenzuela, delegado de la AEMET en la región de Murcia, muchísimas gracias por acompañarnos y por orientarnos un poco sobre estos temas tan interesantes, tanto en lo que concierne a la previsión para Semana Santa, pero sobre todo en todo lo referido al cambio climático. Y seguro que, aunque es un tema muy importante, grave, y que no creo que tenga una reversión así de hoy para mañana, pero seguramente con la contribución de cada uno de nosotros en la medida de contener nuestras emisiones de gases, de efecto invernadero y demás, algo podremos, no sé si revertir, pero por lo menos frenar el avance de esta situación. Así es, la concienciación de cada una de las personas. En general, todas las actividades que hacemos llevan una huella de carbono, aunque no lo pensemos. Simplemente encender un interruptor para entrar en una habitación para la luz es lo suficiente para generar esa huella de carbono, o incluso lo que comemos cada día lleva más o menos. Vamos con la botella de agua y de plástico y la tiramos. En fin. Efectivamente. Pero bueno, yo creo que esa concienciación es muy importante y desde luego la solución viene desde cada uno de nosotros en nuestras actividades cotidianas. Señor Valenzuela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta otra ocasión. Gracias también a ustedes por acompañarnos y hasta el próximo programa. Buenas noches.